Hola, ¿qué tal? Yo soy María. Vamos a hablar de expresiones que son muy útiles en conversaciones porque te permiten expresar detalles de significado que llevan a tu conversación a otro nivel. Empecemos. Son 10 expresiones. Toma nota. Y punto. En resumidas cuentas. O sea, para ser sincero, en vez de nuevo, hoy en día, hoy por hoy, la pasé muy bien. No veo la hora de 100%. No te preocupes, obviamente voy a darte ejemplos de cada expresión. Quiero recordarte que si estás buscando mejorar tu español, es necesario entrenarte para eso. No solo tener conversaciones, que sí, son parte de un proceso completo de aprendizaje, pero no son todo. También es necesario tener estrategias para aprender cosas nuevas. En mi curso Español en Uso vas a encontrar actividades que te ayudarán a mejorar tu español en contexto, de manera efectiva y además con material real de voces de personas, escenas cortas de televisión, notas y grupos de palabras útiles para conversar de forma natural y espontánea. Puedes ver la información de Español en Uso y los otros cursos que ofrecemos en este enlace o en la descripción de este video. Empecemos con la primera expresión. Y punto. Es una expresión que usamos al final de una oración para terminar lo que estamos diciendo. Con esta expresión queremos decir que no hay otra opción o no hay otra alternativa. Estamos siendo radicales. Por ejemplo, hoy vamos al centro comercial y punto. Nuestra siguiente expresión es en resumidas cuentas. Cuando no queremos contar una historia con todos los detalles o simplemente queremos contar una historia de manera corta o breve, vamos a usar en resumidas cuentas. Por ejemplo, perdí las llaves del carro. Si no queremos contar toda la historia porque nos tomaría mucho tiempo, podemos usar la expresión en resumidas cuentas. En resumidas cuentas, perdí las llaves del carro. Otra expresión similar es en pocas palabras. Quizás es más fácil de pronunciar también. En pocas palabras. Nuestra tercera expresión es o sea. O sea, dos palabras. Es un grupo de palabras muy frecuente usado para explicar o dar información. Unos sinónimos pueden ser es decir, mejor dicho. Por ejemplo, pasamos 5 días en Estados Unidos, o sea, 3 en Boston y 2 en Nueva York. O toda mi familia vino a la fiesta, o sea, mi mamá, mis primos y hasta mi abuela. La siguiente expresión es para ser sincero o para ser sincera. Podríamos decir simplemente no me gustó el libro. Es correcto, está bien, expresa exactamente lo que queremos decir. No me gustó el libro. Pero vamos a usar nuestra expresión y queda, para ser sincera, no me gustó el libro. Cuando usamos esta expresión, nuestra oración tiene un significado más grande, más completo. La siguiente expresión es en vez de. En inglés es instead of, en reemplazo de algo. Por ejemplo, en la oficina hay té en vez de café. Estoy comiendo comida más saludable en vez de comida chatarra. O en vez de quejarte, deberías hacer algo. Otra alternativa es en lugar de. La siguiente expresión es de nuevo. Los sinónimos de esta expresión pueden ser nuevamente, otra vez, una vez más. Por ejemplo, vamos a hacer ejercicio de nuevo. De nuevo olvidaste cerrar la ventana. Tengo que comprar comida de nuevo, otra vez. Hoy en día, en la actualidad, actualmente, en este momento de mi vida. Por ejemplo, cuando era joven escalaba montañas. Hoy en día prefiero planes menos activos. Otro ejemplo, empecé mi negocio con una bicicleta. Hoy en día tengo más de 5 camiones. La siguiente expresión es la pasé muy bien. No digas tener un buen tiempo.
En español decimos pasarla bien o pasarlo bien, to have a good time. ¿De qué depende si es pasarla o pasarlo? De la región, puedes usar cualquiera. En realidad eso no es importante. Por ejemplo, ¿cómo te fue en la fiesta? La pasé muy bien, gracias. O lo pasé muy bien, gracias. Contra todo pronóstico, la pasé muy bien en la fiesta de la empresa. Nuestra expresión número 9 es no veo la hora de. No veo la hora de. Usa este grupo de palabras para expresar tu emoción por algo que pasará en el futuro. Muchos estudiantes dicen no puedo esperar para. Bueno, aunque es correcto gramaticalmente, se usa no veo la hora de más frecuentemente. Por ejemplo, no veo la hora de ir al tour de graffiti. O no veo la hora de almorzar, tengo mucha hambre. O odio este trabajo, no veo la hora de renunciar. Y para terminar, veamos este número, este numerito. ¿Cómo se dice en español esto? Bueno, yo digo 100%, pero hay otras maneras de decirlo en español y todas son correctas. 100%, 100% y 100%. Por ejemplo, hoy en día el 100% de los estudiantes tiene un computador. Estoy 100% segura de que olvidé mis llaves en el taxi. O te prometo que voy a dar el 100% en el gimnasio. Bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que hayas tomado notas porque fue mucha información y espero también que esta información haya sido útil para ti. Gracias por ver esta lección y nos vemos en un próximo video. Y recuerda, si vas a aprender un idioma, why not Spanish? Chao.